Es preocupante, verdaderamente preocupante lo que está sucediendo. Y más preocupante sería si yo en mi condición de gobernador me callo y no digo las cosas que tengo que decir. Más irresponsable pudiera ser yo si dejo un espacio donde yo debo no solo criticar, sino proponer y exigir, si lo dejo abierto y me autoexcluyo. Entonces yo le decía a los periodistas, la semana pasada nosotros asistimos al consejo después de la reunión con los empresarios aquí en el Salón Aguinalde. Y yo fui y llevé este documento que ustedes ven acá. Lara propone soluciones a la crisis. En este documento, por ejemplo, nosotros planteamos las decisiones mal orientadas y mal ejecutadas del gobierno nacional en el caso de las nacionalizaciones, expropiaciones y en algunos casos confiscaciones que se desarrollaron en el país. Aquí hay casos concretos, el Valle del Turbio, Sidetur, Alentuy, Lácteos, Los Andes, todos pasamos por allí. Y ahí el Valle del Turbio, yo recuerdo cuando veíamos aquellos girasoles floreaditos y no duraron floreados más de 20 días. Eso se perdió. Y todo lo que se sembró ahí se perdió. Y así como se perdió allí en el Valle del Turbio todo, aquella finca, el maizal que se expropió por allá cuando la carretera aquella de Diosdado conmigo, que él era ministro y yo gobernador, eso también se perdió. Ahí habían más de 3,000 cabezas de ganado, vaya a ver qué hay allí. Y un poco los periodistas preocupados, bueno, mire que por ahí el de Cebal y no sé qué cosa, que hay unos detenidos. Por Dios, eso es nuevo, eso es muy viejo. ¿Y quiénes manejan aquí la distribución de alimentos y la distribución de cabillas, cemento, gas? El propio gobierno. Y así han hecho con los medicamentos nuestros. Y lo que nosotros hemos venido sosteniendo, y por eso responsablemente fuimos al Consejo a decir estas verdades y a plantear soluciones concretas, pero también a exigir resultados. Entonces les decía a los periodistas que la semana pasada nos dijeron, no, el viernes ya hay anuncio de unas medidas. Pasó el viernes. Pasó el sábado, pasó el domingo, estamos a lunes y el gobierno como que si aquí no ha pasado nada. Entonces anunciaron fue el cambio de Reyes para Coger y el del otro para allá. Eso no le interesa a uno hoy. Y la visita a Ecuador y yo no sé cuántas cosas. Mientras tanto, bueno, aquí tú representante de los laboratorios. La mayoría de los laboratorios del país no tienen medicamentos. Y el problema que dicen nuestras mujeres en sus cartelitos, los insumos del hospital, ese es el mismo problema que tienen las clínicas. Y si usted se lee la prensa, leemos todos los días la prensa escrita, es lo que ocurre en Caracas, en Valencia, en todas partes está ocurriendo eso. Hay un serio problema de medicamentos, de reactivos, no los hay. O sea, ya no se trata de tener dinero, no se trata de tener recursos. Se trata de que el gobierno tiene que tomar medidas, pero si no declaras sobre una medida en el marco de la macroeconomía que de alguna manera genere confianza y permita la obtención de divisas para que los sectores productivos se activen, porque lamentablemente derrumbamos el aparato productivo nacional, dependemos de las importaciones, pero hoy tenemos un serio problema. No hay divisas para sostener esas importaciones. Entonces resulta que nosotros necesitamos medicamentos y necesitamos comidas y necesitamos autopartes y necesitamos insumos para la construcción. Pero hasta ahora no vemos una decisión que permita, por ejemplo, la unificación cambiaria. Porque cuando usted va a una bodega o va a una farmacia, el bodeguero que ya está pila, el bodeguero le va a vender a usted tal alimento y el bodeguero lo saca por el monto o por el precio que a él se lo venden, que regularmente esos niveles de distribución están ajustados al dólar especulativo que tiene como referente la frontera de Colombia con Venezuela y el dólar today de Miami. Ahora, eso es verdad. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. Y ese dólar entonces, 1.000 bolívares.
920, 940 y todos compramos con ese precio. Entonces uno tiene que andar echando carrera. Y si usted va hoy a buscar un presupuesto a cualquier parte, le dan un presupuesto hoy, un presupuesto tal, bueno, por 3 días. Y en estos procesos hiperinflacionarios en cualquier parte del mundo, terminan agudizándose, agravándose, y llega un momento en que los presupuestos se los dan de hoy, en la mañana, para la tarde. Porque las cosas suben 100, 200 y hasta 300% de un día para el otro. Y para allá vamos. Desde hace un tiempo para acá hemos venido teniendo serios problemas con los insumos médicos y el material médico quirúrgico, al punto de que, y yo lo dije allá en el consejo, aquí en Lara, en nuestro hospital central, bueno, se ha tenido que apelar a la habilitación o la reutilización de una compresa. Asimismo, le decía yo al vicepresidente Aristóbulo Turiz, en presencia de todos los empresarios y están todos los ministros, ¿cómo es posible, por ejemplo, que el yelco, que es pan nuestro de cada día en un hospital, no se consigue? El día que estuvimos allá, doctor, en la sala de parto, las colchonetas que me dicen que se utilizan rápido por la cantidad de parturientas y además lo que sobre ellas cae, pues. Bueno, normalmente las estábamos acá nosotros reciclando, las hacíamos acá en el hospital. Ahora resulta que la goma espuma no la hay en el mercado. Y si vas a buscar semicuero tampoco lo hay, la cosa es esa que se le pone. Y así que si los macrogoteros, que si los tubos endotraqueales, que si los medicamentos para enfermos oncológicos, que si los medicamentos para la hipertensión. Bueno, y yo le decía al vicepresidente, por Dios, no va a haber un anuncio, uno. Y le dije al vicepresidente y al ministro de la Economía y al presidente del Banco Central y a todos los ministros que estaban allí, le dije, señores, será muy difícil esta necesidad de Lara, cuantificarla en divisas, lo que tenga que adquirirse en dólares, para que se pueda dotar de esas divisas al sector farmacéutico, o sea, los laboratorios que trabajan con las importaciones de medicamentos para evitar una crisis humanitaria en el país, y esa cuantificación que se haga de lo básico, y después vamos a extrapolar eso a todo el país, y hacemos un requerimiento, esa tiene que ser una prioridad en materia de divisas, de lo poco que pueda tener el gobierno, pero esto es urgente, le decía yo al vicepresidente. Y resulta que pasa, y le decíamos nosotros, estas decisiones tienen que ser, por Dios, concretas y rápido, no se puede seguir corriendo la arruga, porque el problema de falta de insumos no es nuevo. Tenemos ya más de 2 años con ese problema y se sabía que veníamos a esto. Hoy leo yo en la prensa, por ejemplo, fíjense ustedes la gravedad de esto, pues. Leo en la prensa, los cisterneros anuncian, tienen caucho hasta el mes de marzo, los cisterneros. Nosotros suministramos agua potable a más de 2.000 comunidades con los cisternas. ¿Ustedes se imaginan esas comunidades sin agua? Y eso no espera. Eso no es como la comida, que uno se comió un pan con mortadela o se comió algo, no, agua. Y así como ellos, me decía una periodista, mire, ¿qué opina usted del crecimiento delictual? Lo va a ver en todo el país. Porque ahora la gente se va a meter a las casas a buscar comida. Y cada vez van a haber nuevos mecanismos o nuevos elementos delictivos. Pero yo le decía al vicepresidente, mire, vicepresidente, cuidado. En el nombre de Dios no ocurra aquí lo que ocurrió en el 89 con el Caracazo. Con una diferencia, cuando ocurrió el Caracazo, yo trabajaba en Caracas, este país producía alimentos y teníamos medicamentos en los hospitales. Este país ahora no produce, es peor la cosa. De tal manera que la gente fue a los comercios y saqueó. El asunto es cuando la gente vaya y no consiga. Se van para las casas. Y entonces vamos a tener una situación de anarquía generalizada y no tenemos centros de salud lo suficientemente dotados, equipados, como para atender una inestabilidad social
que genere altos niveles de violencia. En el nombre de Dios no me quiero imaginar una situación superior a esa sin estar preparados, como en efecto no lo estamos. A eso se debe que nosotros tengamos que hacer estos eventos y que nosotros allí asumamos una postura crítica, pero también exigente frente al gobierno. O sea, nosotros hemos dicho, sí queremos diálogo, porque no hay una salida a cualquier crisis aquí o en cualquier parte del mundo que no se resuelva por la vía del entendimiento. Ahora, creemos en el diálogo productivo, concreto, con resultados. Y por eso proponemos, porque decía yo, no se trata solo de criticar y esconderse después para callar. Se trata de que critico, pero propongo, pero exijo soluciones. De manera que lo que nos ocupa hoy, después de haber abordado, creo que con la debida profundidad, el tema productivo, fundamentalmente desde lo alimentario, hoy nosotros tenemos una profunda preocupación que seguro interpreto el sentimiento de cada una de ustedes y de cada uno de ustedes que tiene pacientes en este hospital o en cualquier centro de salud en el estado y en el país. Interpreto igualmente la preocupación y la angustia de los señores directores de los hospitales e interpreto la calle. El asunto es atreverse a criticar y a proponer, pero también exigir y alertar frente a una condición que, digo yo, nos ubica en una encrucijada. La encrucijada del entendimiento y la resolución para poder corregir las distorsiones de la economía y poder hacer al país productivo en el corto plazo, o por lo menos la garantía de los alimentos y los medicamentos que nos permitan subsistir, o el otro es el hueco, la catástrofe, el desastre, la crisis humanitaria, los escenarios de violencia de calle y posteriormente ni sabe uno si después pasamos a ser un país tutelado por otro país, que sería lo más triste y lo cumbre frente a lo que tenemos por delante. Entonces díganme ustedes si en esto de querer explorar soluciones siempre no hay un espacio abierto para que haya no solo estas discusiones, sino estas conclusiones y estas propuestas en concreto. El asunto es del país, es Venezuela, no es nuestro partido, ni es como piense yo del país políticamente. Se trata de eso. Ojalá, digo yo, y cada uno de estos encuentros y los mensajes que nosotros hemos dado a través de los medios de comunicación social, ojalá y generen una postura responsable del gobierno frente a nosotros. Nos parece una iniciativa y un proyecto muy positivo el hecho de que tengamos un portavoz, en este caso con el doctor Henry Falcón, para precisamente presentar nuestras propuestas e igualmente aportar soluciones a la situación que se está presentando a nivel hospitalario, ambulatorios, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Y ojalá nuestras propuestas y nuestros aportes como soluciones sean oídos a nivel del Ejecutivo Nacional. Ya entendiendo que estamos en una crisis humanitaria, yo siento que las soluciones de cara al futuro deben plantearse en conjunto, sector privado y sector público. Hay que buscar las mejores cabezas de cada sector. La crisis del sector farmacéutico llegó al tope. Ya estamos en la cresta de la ola y la única forma de que podamos salir de la crisis es de salir todos unidos en esto. Aquí no hay color político, aquí no hay color de equipo de béisbol, aquí tiene que haber una unión prioritaria para eso. La prioridad que sale en ese mismo decreto de crisis está la de la libertad de tránsito con los medicamentos que puedan ser transportados de un estado a otro e inclusive que internacionalmente otros países que quieran apoyarnos
nos los puedan enviar y el gobierno se le está pidiendo que no le pongan traba a ese ingreso al país.